regresa a los medios. La periodista con la más alta sintonía en Panamá, Arca Media en Directo, presenta de 12 a 12:30 mediodía, 30 minutos con Lucy Molinar. De lunes a viernes en los 97.7, Arca Media en Directo. Presentamos 30 minutos con Lucy Molinar, un espacio de opinión y análisis, solo aquí en Arca Media en Directo 97.7. Hola, buenos días. Son las 12, estamos al aire. Que alguien me avise si estamos al aire para arrancar nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos dos temas para analizar, pero vamos a empezar por el que dejamos ayer pendiente. Las elecciones de El Salvador, yo creo que para nadie fue una sorpresa. Todos sabíamos que el presidente Bukele tenía todas las posibilidades de alzarse con la victoria. Sin embargo, y voy a coger mi celular para hacer un contacto, sin embargo, estábamos a la espera de que los resultados fueran no tan dramáticos como lo que fue, pero parece que sí fueron. Tengo que enviar un mensaje a mi invitado de hoy. Hola, lo estamos esperando. El señor Oscar Picardo Joao es un reconocido comentarista, analista político, docente, tiene un currículum que ya me lo quisiera yo, y ha escrito muchos artículos en torno a lo que está sucediendo en El Salvador desde una perspectiva bastante menos apasionada que lo que estamos acostumbrados. Porque sí, es necesario evaluar ese tema, y también tendríamos que conversar sobre lo que está pasando en Europa y la agricultura. Ojo, hay temas que cuando los medios no lo tocan con la pasión con que debían, van creciendo solitos, y como ya no hay un dominio exclusivo de los medios, de la realidad y de la actualidad, es muy fácil que las redes sociales cubran ese espacio que los medios dejan de cubrir por esta aventura en la que han incursionado algunos de un poco manipular la realidad. Los agricultores europeos están en pie de guerra. Ya no solamente son los holandeses, los suizos, los franceses. Toda Europa está encendida, y hemos establecido contacto con un grupo de ellos en España, porque están totalmente en contra de las medidas que está tomando la Comunidad Europea, donde están tratando de alguna manera controlar la producción. Incluso en la última medida que me comentaban algunos de ellos que habían sacado y que los tenía hinchados de rabia, la última medida tenía que ver con las cuotas. Dice, ahora solo vas a poder tener una cantidad de vacas. Explícame esto. ¿Y por qué? ¿Eso cómo se llama? Al final ellos mismos concluían que eso se llamaba una especie de dominación totalitaria, que no comunismo, porque no impiden la propiedad privada, pero sí querían tenerla controlada. Hay un debate interesantísimo sobre el tema. Curiosamente, en Europa han querido decir que es una pelea, en algunos países como en España, los medios han dicho, es una pelea entre productores españoles y productores franceses porque las condiciones no son las mismas. Y ellos contestan, no se trata de eso. Se trata de unas medidas que está tomando Europa para controlar, dirigir y coartar las libertades de los productores. Yo coincido en una cosa: los pesticidas, todos los químicos que le ponen a las cosechas tendrían que ser reguladas, sí, porque es un atentado contra la salud humana. Pero el resto de las cosas que te digan que tú puedes sembrar tantas hectáreas de tomate y tantas hectáreas de lechuga. Además, es curioso. Fíjese que hace un par de años la Comunidad Europea destinó una cuota de más de 1.500 millones de dólares para incentivar que productores abandonen el agro. Si los productores se van, si ponen restricciones, ¿quién nos alimenta a nosotros? Pregunto. Por eso quería conversar con ellos dentro de un rato. He recibido, desde que ahí dije que iba a hablar del tema de El Salvador, he recibido
tanta información de gente que por un lado aplaude y celebra a gritos lo que ha sucedido o gente por otro lado que dice, signo de interrogación, tengo miedo. ¿Por qué será? Tendríamos que determinarlo y ojalá lo podamos hacer con el señor Oscar Fajardo. Él es intelectual, tiene maestrías en temas educativos, es consultor en temas de política, es escritor en varios periódicos en El Salvador, eh, tiene varias empresas, preside una comisión de evaluación de los sistemas educativos de Centroamérica, tiene una trayectoria interesantísima, por eso me importaba mucho que nos tomáramos el tiempo de conversar con él y ojalá se conecte de una vez, eh, porque queremos aprovechar el tiempo. Y también queríamos hablar después con un grupo de agricultores de España, que antes, mientras cerramos, me contacté con ellos y estaban en medio de la calle porque todavía están protestando. Oiga, le estaba comentando a los oyentes mientras usted salió del segundo a hacer la llamada que hay un oyente en el YouTube que todos los días dice que aquí estamos ocultando la información de lo que está pasando en Europa. Eso es absoluto. Sí, aquí ¿y qué habría que ocultarlo? Aquí y en muchas partes nadie está hablando del tema y de verdad es un tema muy, muy peligroso. Sí, Lucy, pero no hay una estrategia de ocultar lo que está pasando. Sí, cada uno tiene sus prioridades, ¿cierto? Claro. Pero sí es un tema muy peligroso, pero sí hay una intención de los medios de darle vuelta al asunto, porque quisieron poner a pelear a los agricultores franceses con los españoles, diciendo que los españoles sentían que tenían diferentes condiciones que los franceses y por eso se veían perjudicados y viceversa. Al final salieron los dos grupos a decir, perdón, esto no se trata de eso, se trata de que la Comunidad Europea nos está poniendo demasiadas trabas y a nosotros no nos conviene que esto suceda. Las trabas que está poniendo la Comunidad Europea hablan de límites a la producción, etcétera. Ya tenemos al señor Picardo. Buenos días, señor Picardo. Hola, buenos días. No sé si se escucha bien. Sí, le escuchamos perfecto. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Unos problemitas, pero ya los estoy No se le escucha bien. solucionando. ¡Ay, qué desgracia! Vamos Ay, a lo que no ver va. si por la hora. No se está escuchando bien, se escucha entrecortado. Sí. Estoy intentando solucionar aquí un par de problemitas técnicos. A ver si lo logro. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora se escucha mejor, señor. Y ahora, después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Bueno, es un tema bastante complejo. Primero, un gusto de saludarlos hasta Panamá. Es un tema bastante complejo este fenómeno del presidente Bukele. Como habrán sabido, el proceso electoral ha tenido poca integridad, el sistema de información preliminar se cayó y el Tribunal Supremo ordenó contar los votos uno a uno y manual, ¿verdad? Eso ha complicado mucho la situación. Ya es evidente que el presidente Bukele se ha reelecto, es decir... A ver, ¿alguien tiene duda al margen de esas cosas técnicas que pudieron pasar? ¿Hay alguna duda con la idea de que el señor Bukele se iba a reelegir? ¿Algún candidato tenía una opción? Bueno, realmente la Constitución de El Salvador es bastante clara en términos de la no reelección. Hay 6 artículos que obstaculizan y que impiden la reelección. Sin embargo, hubo una maniobra jurídica de parte de la Sala de lo Constitucional que fue puesta por la Asamblea del presidente Bukele, y fue así que se resolvió que participara y que fuera inscrito legalmente, ¿verdad? Pero es un tema
que sigue siendo muy polémico, un tema de mucha Sin embargo, a ver, es un hecho que se mucho reeligió, debate y discusión jurídica en materia constitucional. es un hecho que Sí, se o sea, reeligió. ya, sí, es un hecho ya prácticamente al aceptar la inscripción, el Tribunal Supremo Electoral le dio luz verde partis y por su Tenemos problemas con la popularidad señal, le tenemos daban problemas con un la señal. 80% preferencia electoral y somos esos votos, pero esos son los datos. Usted ratifica ese 80%. Es cierto que el pueblo salvadoreño, el 80% dice sí, lo queremos ahí. Sí, correcto. Ahí entramos en, No se en ese discute debate entre la legalidad y la voluntad popular. Entonces, correcto. La popularidad de él es muy alta, está alimentada de hechos fácticos y también de hechos simbólicos, es decir, es un presidente que cambió la fisonomía del país en términos de seguridad, capturó prácticamente a 76.000 pandilleros. tenemos problemas con la señal. Ay, ¿por qué estas cosas pasan? Tenemos problemas graves con la señal. A ver si mejora Eh, eso. ¿Habrá posibilidad de que se ubique a mejor pesar para de ello, poder ver? también, Hola, no le escuchamos lo que dijo en el perdón, último minuto. ¿Será que se ubica mejor para sí, poder tener mejor recepción? sí, estoy con un igual me pasa a mí, voy a cambiar de dispositivo a ver si puedo. Hemos Sí, porque quisiéramos, a ver, si hay 70 y tantos mil pandilleros detenidos, tendría que haber muchas familias disconformes si es verdad que esos muchachos son todos inocentes, como han querido hacer ver algunos grupos de derechos humanos. Sí, curiosamente, inclusive gente que tiene familiares capturados manifestaron que iban a votar por él. Es un tema bastante exótico y difícil de entender. Pero no El será porque la problema, gente siente que resolvió un problema real en la vida del salvadoreño que anda bien. sí, no, definitivamente el tema de la inseguridad era muy crítico para la gente. Caminar en San Salvador, moverse de una comunidad a otra, ir a la escuela, las extorsiones, todo eso representaba una preocupación muy sentida por la gente, ¿verdad? Eso es real, eso es indiscutible. Se discute el método, se discute bastante el método, el tema de derechos humanos. Los juicios son masivos, no hay derechos, no hay garantía, no hay acceso a un abogado. Entonces, sí hay un cierto malestar, sobre todo con ONGs y organismos de derechos humanos que cuestionan el método. Por su parte, la gente dando todo el aval, todo el apoyo y goza de una gran popularidad. Pero también es cierto que hay una industria de propaganda y comunicación muy grande, ¿verdad? Ustedes sabrán que el tema de Bukele se habla en Colombia, en México, en Dominicana, en Chile, y eso se debe también a una maquinaria de propaganda y comunicaciones muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ahora, cuando yo lo escucho hablar de esas violaciones a derechos humanos, me pongo en el pellejo de las lo que antes eran víctimas, que no podían salir de sus casas, que tenían que pagar un peaje a un Correcto. pandillero para poder pasar. En ese momento no habían grupos de derechos humanos protestando a favor de las libertades individuales de la gente. ¿Dónde se encuentra el balance entre una cosa y la otra? Sí, bueno, realmente siempre han habido ONGs de derechos humanos, pero quizás
nos habíamos acostumbrado y se había normalizado este tema de la violencia, ¿verdad? Y creo que ahora descubrimos otro país, o sea, realmente disminuyeron los homicidios radicalmente, y todo eso se traduce en este caudal de popularidad y de votos que tiene el presidente Bukele, pero por otro lado queda esta preocupación de mucha gente inocente. Estamos Sí, hablando de 76.000 capturados y que un 10% son inocentes, son más de 7.000 personas y sus es familias. una persona Una pasando por persona una que injusticia esté tampoco es correcto. exactamente. Esto no se podría Resulta, equilibrar con una acción de los grupos activos, de los grupos políticos, de los grupos de poder del propio país. La bueno, en oposición en El eso Salvador, por ejemplo, ¿qué papel juega en todo esto? no. Mira, la oposición, lamentablemente, acá hay una cosa que decir, que es un poco delicada. La oposición se dedicó a negociar con ellos, ¿verdad? A negociar cuotas, para hacer campaña, para entrar a las comunidades y se ¿A crearon negociar con chantajes quién? con los pandilleros, con los líderes pandilleros, ¿verdad? En los gobiernos anteriores Ujú. hubo Pero negociaciones que hoy, pero hoy, hoy esa opos- Hoy, digamos, hay una investigación periodística del Faro, que había presentado un líder de pandilla que se llama de apellido Canales, uno de los 10 o 12 líderes que debería estar en la cárcel y en el año 2019 salió de la cárcel. Y lo capturaron en México, el FBI, después se lo llevaron a Nueva York y esta investigación periodística documentó que este pandillero, este líder, lo había pedido Estados Unidos, en extradición, y ahí se descubrió en esta investigación que una de las negociaciones que había entre el gobierno del presidente Bukele con los líderes de pandillas, eh, tenía que ver con la disminución de homicidios. Obviamente, esas negociaciones que se documentan en esta investigación llegaron a un fin en marzo de 2022, cuando hay un chantaje, cuando asesinan a Ay, se corta, se corta. intentando Espérate, chantajear al... no le escuchamos bien cuando habló del chantaje. Cuando en el 2022 hubo un chantaje, ¿quién chantajeó a quién? Las pandillas chantajeaban al gobierno, Ajá. definitivamente. Y, y en ese chantaje matan 87 personas a cambio de algo que no sabemos. Y es ahí cuando el presidente Bukele toma la decisión de ya no dialogar más con ellos, ya no, él nunca ha aceptado que haya dialogados. Esto es producto de una investigación periodística. Pero a Ujú. partir de esos 87 homicidios en un fin de semana, es cuando se despliega las capturas y cambia totalmente el país, definitivamente. Hoy, ¿qué pasa con la oposición que puede ser el contrapeso a lo que está haciendo el gobierno? Y está muy debilitada, muy desgastada, con poco caudal de votos y de seguidores. Esta Incluyendo el opo- FMLN, que tuvo varios sí, presidentes al hilo, que es de sí, izquierda y que... sí, incluyendo el FMLN, están, en una situación muy precaria, el punto de vista político, territorial. Recordemos que hay dos presidentes del FMLN que están en Nicaragua, refugiados, o uno de ellos huyendo de la justicia. Otro presidente del partido Arena está preso. Y entonces los partidos tradicionales realmente han caído en desgracia, no lograron resolver, no lograron replantearse el futuro,
y están prácticamente moribundos ambos partidos. Durante la campaña, medios internacionales hablaban de que Bukele se había autodenominado dictadorcito. Sí. ¿Eso tiene algún impacto en El Salvador? ¿Eso es alguna real? ¿Es posible? ¿Están cerca? ¿Están lejos? Él se encamina hacia un modelo muy autoritario de partido hegemónico. Solo un partido va a quedar en la Asamblea Legislativa probablemente. Y él lo ha manejado con cierto sarcasmo, ¿verdad? Se puso el dictador más cool del mundo, el dictador más cool de El Salvador, y eso ha generado conexión emocional con la gente. Desde hace muchos años, los salvadoreños en las encuestas valoran un modelo de gobierno fuerte y desprecian en cierta medida las ideas democráticas, ¿verdad? Eso Eso es lo fruto han de lo dicho que les los ha estudios tocado de vivir, opinión ¿no? que han realizado. Eso entonces es fruto de lo Exactamente, que les ha tocado vivir, exactamente. ese encierro en el que vivían los salvadoreños, ese miedo permanente de moverse, de salir, de vivir, ¿o no? Correcto, correcto. Pero, pero están permitidos los grupos, o sea, los grupos de oposición tienen posibilidad de expresar y decir, queremos fiscalizar el proceso de los procesos contra los pandilleros, queremos ser el contrapeso a fiscalizar cómo se administran los recursos públicos, etcétera. Eso existe como para que haya un balance, esos balances que hacen No, saludable no la hay, democracia. ya no hay un balance. La actual asamblea, que fue la de 2021, tiene mayoría simple y calificada. Toman todas las decisiones. Deliberadamente han dicho que no van a tomar en cuenta ningún proyecto e iniciativa de la oposición y así lo han hecho. Y en esta elección creo que se viene a rubricar eso, y prácticamente no hay balance, no hay separación de poderes tampoco. El presidente Bukele tiene control de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea, del Fiscal General, del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, vamos hacia una autocracia en ese sentido. Lo que todos consideramos el derecho del pueblo a decir quién me gobierna, se cumplió. Es un derecho del pueblo y él dijo. Correcto. ¿Hay alguna señal que los haga preocuparse porque esa entrega del poder así absoluto lleve a El Salvador a volver a vivir en un estado menos libre, como lo era cuando estaban los de izquierda en el poder? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí, hay mucha preocupación, sobre todo en sectores académicos, de mayor escolaridad. Está esa preocupación. Sabemos que cuando una persona concentra mucho poder es peligroso y lo estamos viendo en el espejo de Nicaragua, La gente que lo y rodea es es muy gente que difícil eh, comprender que vamos hacia un modelo democrático cuando vemos que todo va encaminado hacia un modelo bastante autoritario. La gente que lo rodea es gente que a la sociedad le da la confianza de saber que no va a cometer atropellos contra las libertades individuales, contra la democracia, contra la libre empresa, contra la libre circulación, contra el derecho de expresión de quienes piensan distinto. Es gente que acompaña ese discurso o también han quedado sometidos a la voluntad de una persona. Estamos viviendo un fenómeno casi religioso con Bukele, un fenómeno casi de tipo religioso. Es la figura de él y solo él. Todo lo que está alrededor, digamos, está dentro de una jerarquía en donde él concentra la narrativa, el discurso, eh, y donde nadie es importante excepto él. Punto Eso de es partida y de llegada de todo.
Y Eso es eso es peligroso. peligroso, Eso es muy peligroso claro. para la democracia. Ahora, también Sí, es consecuencia también de la torpeza política de quienes defraudaron al pueblo porque nadie había hecho correcto, lo que él ha hecho. correcto, correcto. Los partidos de derecha tuvieron su oportunidad. Luego la gente le dio la oportunidad a los partidos de izquierda con una visión social, hubo mucha corrupción, entonces la gente frustrada buscó algo distinto, una especie de redentor y encontró en Bukele esa figura y le ha dado todo el poder y todas las capacidades. Peligro, peligro. Vamos a también Muy traer a la peligroso. gente que lo defiende así a capa y espada, porque como hemos dicho desde el principio, en este espacio queremos mostrar que es posible ayudar al ciudadano a formarse un criterio teniendo todas las partes de un hecho en nuestra pantalla. ¿Qué peligro tienen ustedes encima? ¿Y cómo ve usted el futuro? No le voy a pedir que Ayer, sea Walter Mercado, pero por eh, lo menos sí, sí, en su discurso del día domingo dijo que él buscaba era fulminar a la oposición y ese concepto es, digamos, poco democrático, definitivamente. wow. ¿Y, ¿Y qué le espera a El Salvador entonces? ¿Hay posibilidades de que alguien pueda alzar la voz para decir, señor, sí, perfecto, usted, el legítimo dueño del poder, porque los salvadoreños se lo dieron, con una votación que no ha tenido creo que nadie nunca en la historia de la América Latina? Pero ¿hay alguien que le Sí. puede llamar la atención del peligro que puede representar eso a mediano plazo? Yo, yo creo que el gran desafío es el económico. El país tiene poco crecimiento económico, poca atracción de inversión extranjera, mucho endeudamiento. En 5 años Bukele utilizó 10.000 millones de dólares en préstamo. Obviamente está la pandemia de por medio, pero igual, eh, y ha hecho muchas cosas cuestionables. Por ejemplo, bueno, rescató el Miss Universo de República Dominicana. El Salvador no es un país, no tiene las condiciones económicas para andar rescatando cosas. Rescató los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque creo que Panamá en su momento, después de la pandemia, prefirió hacer una pausa porque costaba mucho dinero. Entonces, él rescata cosas y proyecta cosas y gasta mucho y el gran desafío es económico. Hay desempleo, el costo de la vida está muy alto. Si él milagrosamente lograra resolver el problema económico, mis respetos, pero no está claro. El tema del Bitcoin tampoco ha funcionado y se ha gastado mucho dinero. eh, entonces hay incertidumbre La en el última futuro pregunta, porque se nos económico. acabó el tiempo, desafortunadamente. Si todo eso fracasó, ¿qué papel juega el poder económico en El Salvador en esta ecuación? Tiene mucho miedo. Los empresarios, las gremiales están calladísimas. En el pasado las gremiales eran muy críticas, muy cuidadosas de la democracia, pero ahora están en un estado de shock. Eh, él ha, Bukele ha perseguido a algunos empresarios, mandándole auditorías fiscales y cosas así. Entonces, hoy por hoy, ninguna gremial, ningún grupo económico fuerte, que los hay, están totalmente callados y han optado como eh, alejarse de la política, alejarse y dedicarse a los negocios y ya no están tan preocupados como antes por la democracia. ¿Qué vendrá en el futuro? No sabemos, pero sí el escenario es complejo. Señor Picardo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde su perspectiva lo que sucede en El Salvador. Porque dicen Así que cuando es. ves las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y Panamá Correcto. se aboca próximamente a un torneo electoral y tenemos que acordarnos que cuidar la democracia es nuestra gran tarea en este ejercicio. Muchísimas gracias.
señor definitivamente. Picardo. Muchísimas gracias por aceptar esta conexión. Otra vez nos quedamos sin tiempo para el segundo tema. Ya yo no voy a volver a pensar si quieren la posibilidad de tener dos temas porque hay cosas que son interesantes y que requiere que le pongamos todo el tiempo posible. Vamos a dejar para mañana lo que está pasando en Europa con los agricultores, porque sí, hay que ponerle interés a ver lo que está sucediendo allá, porque nosotros no estamos lejos de eso. En Panamá se está implementando un plan de ordenamiento territorial que tiene las mismas cláusulas que tienen las medidas que se están tomando en Europa, y tenemos que ver el alcance de eso versus lo que están reclamando los agricultores, que han salido de manera desarticulada, porque no están saliendo los agricultores agremiados, sino son los propios agricultores que por WhatsApp han formado una revolución agrícola y dice que no van a parar hasta no encontrar respuesta. Ya salió la Comunidad Europea diciendo vamos a flexibilizarnos, vamos a negociar, porque le tienen terror, porque vienen las elecciones y aparentemente lo que ellos llaman ultraderecha se va a capitalizar el descontento de los agricultores. Eso de los ultras también lo vamos a discutir aquí nosotros todos, la ultraizquierda y la ultraderecha, lo vamos a discutir todos. Pero el tema agrícola es bien interesante y tenemos que verlo porque aquí están tomando decisiones y medidas que se parecen mucho a lo que allá están protestando. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, se nos acabó el tiempo. Un gran abrazo a todos y seguimos por esta vía comunicándonos y contándonos esas cosas que están pasando y que pueden abrirnos los ojos o abrirnos las perspectivas para tomar mejores decisiones como ciudadanos. Buenos días. Regresa a los medios. La periodista con la más alta sintonía en Panamá, Arca Media en Directo, presenta de 12 a 12:30 mediodía, 30 minutos con Lucy Molinar, de lunes a viernes en los 97.7, Arca Media en Directo. Regresa a los medios. La periodista con la más alta sintonía en Panamá, Arca Media en Directo, presenta de 12 a 12:30 mediodía, 30 minutos con Lucy Molinar, de lunes a viernes en los 97.7, Arca Media en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales.